Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jorge Yamis Coelho, estudiante del curso de Ingeniería de Sistemas. Con esta presentación se pretende dar un concepto de culturas de un nivel antropológico, teniendo como base las diferentes preguntas planteadas en la guía de actividades. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de antropología? Desde un punto de vista antropológico, la cultura es un todo de los diferentes comportamientos del ser humano, siendo este el único ser capaz de crear cultura, o sea, diferenciándose de los comportamientos de otros seres vivos, ya que pues como los animales estos siguen patrones de comportamiento, mientras que el ser humano sobresale con esta capacidad de generar la cultura. También dentro de la antropología se tienen dos grupos de antropólogos. Uno, que son los materialistas, los cuales definen la cultura como un comportamiento observado de objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo o una sociedad, y el grupo de antropólogos mentalistas, los cuales definen la cultura como una abstracción de series de normas y reglas dadas para el comportamiento y fabricación de objetos materiales dentro de la cultura. También tenemos el concepto, porque la cultura es un concepto central de la antropología, teniendo en cuenta una definición de la antropología tomada del video de naturaleza y cultura, que la antropología es una ciencia capaz de aprender y entender el mundo de las distintas comunidades humanas. Y la cultura se tiene como un concepto central, ya que dentro de esta se generan diferentes comportamientos que caracterizan a una comunidad o al ser humano y permiten aportar a la antropología ese material de estudio para entender y reflexionar la- sobre una comunidad a través del paso del tiempo, ya que la antropología estudia el comportamiento de, del hombre. La cultura brinda ese apoyo o esa relación de, desde el comportamiento y las diferentes tradiciones de una sociedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Normalmente siempre estos dos términos tienden a confundirse, pero la sociedad como tal es la conformación de grupos que cumplen y siguen reglas para conseguir un objetivo común y la relación sea con los demás de una manera constante, mientras que la cultura se encarga de los diferentes comportamientos de esa sociedad, de sus tradiciones, de los hábitos, costumbres, que distinguen de las otras sociedades. Es por ello que estos dos términos se relacionan, pero no son la misma, no tienen una misma definición. Eh, por otro lado, tenemos cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Desde los inicios se han tenido dos enfoques principales que son presentados, uno por Taylor y el otro por Franz Boas. El primero, que presenta Taylor, considera que la cultura es un proceso de evaluación lineal, es decir, que todos los pueblos, todas las sociedades pasan por los mismos en diferentes etapas y a una velocidad o a un paso del tiempo menor. Mientras que Fran Boas dice que la cultura como particularismo histórico incorpora un relativismo cultural, es decir, rasgos comunes entre las culturas, pero que tienen diferencias que las distinguen unas de otras, que las hacen únicas, basándose en las diferentes características de cada una. Luego de estos términos, y ya en un poco más actual, se han definido algunas fases de algunos conceptos. Dentro de esta está la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. La fase concreta define la cultura con las costumbres aplicadas
a la forma de vida característica de un pueblo. Esta se liga hacia el concepto brindado por Taylor. La fase abstracta se basa en los modelos de comportamiento presentados por las personas. Va más ligada al concepto presentado por Boas. Y por último se tiene la fase simbólica, que se centra en la interpretación de interpretaciones históricas, es decir, el estudio que realiza el antropólogo eh, en base a interpretaciones históricas a las cuales este antropólogo eh, le da le genera una nueva interpretación de las que ya se tenían actualmente. Por último, eh, se trata de entender algunos términos que se manejan en el concepto de cultura, como lo son la eh, enculturación, que hace referencia al método por defecto, digamos, por default de un individuo desde el momento en que nace, el cual de una manera inconsciente va desarrollando algunos hábitos como comer, forma de vestirse, religiones, que se le van inculcando desde su momento que nace hasta su edad adulta, pero que ya con su evolución o con el paso de los años va identificando unas nuevas culturas y puede ir tomando unos otros rumbos a los que inicialmente se le inculcaron. También tenemos el relativismo cultural, que como lo mencionaba son los rasgos comunes entre las culturas, pero que a su vez tienen diferencias que las hacen únicas. Se relacionan entre sí con algunas características similares, pero siempre deben de haber eh, diferencias para que pues, estas culturas se distingan entre sí. Por último tenemos el etnocentrismo, que se podría decir que pues, es una forma de defender la cultura propia por encima de las demás, ya que se resaltan siempre las cualidades únicas y siempre el individuo va a optar porque la cultura que él maneja es mejor que la de los demás. Esto sería todo pues, en esta presentación. Comparto las referencias utilizadas para la definición de algunos términos que se plantean. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.